Cien años de soledad no es solo una novela, es casi un mito por sí misma. Totalmente. Se publicó en 1967 y ha vendido, más de 30 millones de copias. Y se ha traducido a más de 40 idiomas. Gente como Pablo Neruda llegó a decir que era el Quijote de nuestro tiempo. Para este análisis nos hemos sumergido en un montón de ensayos y estudios que intentan como desarmar esta obra. La idea es ir más allá de la anécdota de los pescaditos de oro y entender qué la hace tan poderosa. Vamos a meternos en su estructura, en esa forma tan rara de ver el tiempo y en su diálogo con los mitos. Exacto. El reto aquí es tratar de entender cómo García Márquez construyó este universo. Un universo que, aunque es fantástico, se siente como un espejo súper fiel de la historia de América Latina. Y de la condición humana en general. Claro. Vamos a ver esas capas de significado, desde lo personal, lo autobiográfico, hasta lo mítico, lo universal. Es como entender la arquitectura invisible de Macondo. Y esa arquitectura, según cuentan, empezó con un chispazo. Casi una epifanía. Sí, la famosa anécdota del viaje a Acapulco. Esa misma. Es 1965, García Márquez va manejando y de repente, dice él, oye la primera frase de la novela. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Él dijo que ese era el tono, la voz que llevaba años buscando. Y esa frase fue como la llave, ¿no? Abrió la puerta a todo lo demás. Totalmente. A partir de ahí, se encerró. Fueron 18 meses de escritura sin parar en la Ciudad de México. La historia es casi una leyenda. Y su esposa, Mercedes Barcha, fue la heroína silenciosa. Sin duda. Los análisis que tenemos lo detallan muy bien. Ella tuvo que hacerse cargo de todo, pero de todo. Llegó a empeñar sus joyas y, a pedir fiado, como se dice, al carnicero para que pudieran comer mientras él escribía. Cuesta imaginarlo, ¿no? La fe que debía tener Mercedes en ese proyecto. Empeñar todo por una novela que no tenía para nada el éxito garantizado. Para nada. Y la historia del envío del manuscrito es igual de increíble. Van a la oficina de correos para mandarlo a la editorial sudamericana en Buenos Aires y no les alcanza el dinero. No les alcanzaba para el paquete completo, solo para la mitad. Y ahí viene lo mejor. Por error, mandaron la segunda parte del libro. Increíble. Imagínate la escena. El editor, Francisco Porrúa, recibe medio libro, empezando por la mitad. Y le gustó tanto que él mismo le gira el dinero a Gabo para que le mande el resto. O sea, el editor leyó el final antes que el principio y aún así dijo, esto es. Exacto. Y esto es fascinante porque, como dicen las fuentes, la novela ya había sido rechazada. ¿Ah, sí? Sí, por Carlos Barral, un editor muy prestigioso en Barcelona. Parece que dijo algo como, yo creo que esa novela no va a tener éxito. ¡Qué visión! Pero Porrúa sí lo vio. Y es que el estilo de García Márquez rompía con todo. Él estaba reaccionando contra una literatura colombiana que consideraba muy retórica, anclada en el siglo XIX. No escribía como se debía escribir en su país en ese momento. Para nada. Su estilo venía de otros lados. De ser periodista, que le daba ese ojo para el detalle, para la frase precisa, y de las charlas con sus amigos intelectuales, el grupo de Barranquilla. Estaba literalmente inventando un lenguaje nuevo. Ok, entonces vamos a desglosar eso. La novela es famosa por su tiempo circular. ¿Pero qué significa eso exactamente? ¿No es tan simple como que todo se repite? ¿O sí? No, es mucho más complejo. La circularidad funciona en varios niveles a la vez. El primer nivel, el más grande, es la historia de Macondo. El pueblo. El pueblo mismo. Se funda de la nada, crece, llega a una prosperidad un poco obscena, decae y es destruido. Vuelve a la nada. Es un ciclo de vida completo, como un personaje más. Justamente, es una síntesis de la historia de América Latina, pero con un detalle clave al final. Que no hay redención. Exacto, no hay renacimiento. La última frase lo sella. Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. El ciclo se cierra y se acaba para siempre. Y ese ciclo gigante se ve en lo pequeño. Claro, en la familia. Ese es el segundo nivel, la repetición familiar.
Los nombres. Los nombres y con ellos los destinos. Es Úrsula la que se da cuenta. Los aurelianos son retraídos, lúcidos. Los José Arcadios son impulsivos, fuertes y siempre marcados por un signo trágico. ¿Pero es solo una repetición de rasgos o están condenados a cometer los mismos errores? Esa es la gran tragedia. Repiten los actos, los recorridos de sus antepasados. Es como si una fuerza los empujara a caminar por las mismas huellas sin poder salirse. Y eso nos lleva al tercer nivel de circularidad, que ya es puramente narrativo. Me fascina cómo lo construye, porque la lectura se siente como un remolino. Porque lo es. La estructura de muchos capítulos refuerza eso. El libro empieza con un futuro. Frente al pelotón de fusilamiento. Luego salta a un pasado remoto. Lo llevó a conocer el hielo. Y de ahí avanza hasta que ese futuro se vuelve presente. Es una espiral. El futuro ya se conoce desde el principio. Y el pasado nunca se va. ¿Y si todo está predestinado? La voz que narra la historia tiene que saberlo todo. ¿Quién es ese narrador que parece casi un dios? Es un narrador omnisciente en tercera persona, sí. Y esa omnisciencia es lo que crea ese fuerte sentido de fatalidad. No hay sorpresas. Para el narrador no, el destino está escrito. Ahora, sobre su identidad, hay un debate crítico muy bueno. Una teoría muy sólida que defiende gente como Vargas Llosa es que el narrador no es anónimo. ¿Ah, no? ¿Quién es entonces? Es Melquíades, el gitano. Claro. Él es quien escribe la historia de la familia en unos pergaminos 100 años antes de que ocurra. Lo que leemos es, en el fondo, la transcripción de esos pergaminos. Por eso la novela termina justo cuando Aureliano Babilonia descifra la última página. Leyendo su propio final mientras está pasando. La novela se consume a sí misma. Es genial. Y en esa narración, donde todo está escrito, pasan cosas increíbles, pero nadie se sorprende. Ahí entra el famoso realismo mágico. ¿Cómo funciona esa naturalidad ante lo imposible? la clave es esa, la naturalidad. El truco no es la fantasía, sino la ausencia de sorpresa. Ni el narrador ni los personajes ven lo sobrenatural como algo extraordinario. Es parte de la realidad. Totalmente. Que Remedios la Bella suba al cielo con las sábanas es un evento tan normal como que se seque la ropa. O que encuentren un galeón español en plena selva. O que los muertos envejezcan y hablen con los vivos. Exacto. Y García Márquez es un maestro en hacer creíble lo imposible. Fíjate en la escena de la levitación del padre Nicanor, Reina. Sí, ahí usa varios trucos. Primero, la causalidad astuta. El cura no levita por fe, sino por tomar una taza de chocolate. Algo súper terrenal. Y no solo eso, el chocolate es espeso, pesado, pero humeante, ligero. Esa paradoja ya te prepara. Luego usa lo que podríamos llamar el detalle innecesario. No dice que flota, dice que levita 12 centímetros. Claro, al darle un número, una medida, lo vuelve algo casi científico, observable. Totalmente. Un milagro es difícil de creer, pero 12 centímetros es concreto, es verosímil. Y por último, el tono. No es un evento sagrado, es un truco que el cura repite para recaudar fondos. Lo normaliza. Lo vuelve rutinario, y el lector baja la guardia y lo acepta. Y releyendo los análisis, me di cuenta de algo que quizás se me había pasado. La estructura de todo el libro tiene un alcance casi bíblico, ¿no? Es que lo es, y de forma deliberada. La novela usa la estructura de la Biblia como un esqueleto para construir su propia historia. Va literalmente de un Génesis a un Apocalipsis. Un Génesis y un Apocalipsis para Macondo. Exacto. Los paralelos con el Antiguo Testamento son clarísimos. José Arcadio y Úrsula son como un Adán y una Eva tropicales, en un mundo tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Luego viene su éxodo para fundar Macondo. Las plagas. La del insomnio y el olvido se siente muy del Antiguo Testamento. Y por supuesto, el diluvio. Un diluvio que dura 4 años, 11 meses y 2 días. Y el final, con el huracán bíblico, es un calco del Apocalipsis. Pero, aquí viene lo más interesante. Que no solo la copia. No, la usa para darle la vuelta. La crítica llama esto contraescritura. ¿Contraescritura? Sí, no busca homenajear la Biblia, sino usar su estructura para desafiarla y contar una historia con una visión latinoamericana.
O sea, la subvierte. Exacto. Piensa en el diluvio. En la Biblia es una purificación seguida de una promesa, el arco iris. En Macondo, el diluvio solo trae ruina, óxido, decadencia. Cero esperanza. Y las plagas igual, me imagino. Efectivamente. En el Éxodo, las plagas llevan a la liberación. En Macondo, las plagas modernas, como la compañía bananera, llevan a la explotación y a la masacre. Y el Apocalipsis de Macondo es un final absoluto, olvido total. No hay Nueva Jerusalén. Usa el molde de la cultura occidental para decir, nuestra historia es otra y es más trágica. Justo eso. Después de ver toda esta maquinaria, el tiempo, el destino, los mitos, todo parece converger en una sola palabra, la del título, la soledad. Es que ese es el núcleo de todo. La soledad no es una circunstancia, es el rasgo genético de los Buendía, su condena. Se ve en todos. En todos. El coronel Aureliano incapaz de amar con su círculo de tiza, José Arcadio Buendía muriendo solo, atado al castaño, Amaranta, que muere virgen tejiendo su propia mortaja. Es una soledad tan profunda que ni la muerte es un escape. Es que no lo es. Los fantasmas no regresan para asustar, regresan porque, como dice el libro, no soportan la soledad de la muerte. ¡Wow! Es una incapacidad fundamental para conectar, para el amor. Y esa incapacidad de amar, esa soledad, está ligada al otro gran tema, al tabú que de hecho empieza toda la historia. El incesto. La fundación de Macondo es una huida del miedo al incesto. El miedo a tener un hijo con cola de cerdo. Exacto. Úrsula y José Arcadio son primos, y ese terror es el motor de arranque de toda la saga. Un temor que al final se convierte en una atracción fatal. Es la gran paradoja. El incesto es la maldición a evitar y a la vez el deseo irrefrenable que los atrae. Y el único amor que parece puro y verdadero en la novela es el que sella su destrucción. El de Amaranta Úrsula y su sobrino Aureliano. Cuando ellos rompen el tabú sin tapujos, la estirpe se cierra. De esa unión nace el niño con la cola de cerdo. Y se cumple la profecía. Y ese nacimiento es la señal para el fin. Es el catalizador del apocalipsis. El nacimiento desata el huracán que borra a Macondo del mapa. Para siempre. El círculo se cierra de la forma más trágica. Es increíble cómo una novela que nació de una sola imagen en una carretera se convierte en este universo tan complejo, tan calculado. Una obra que reescribe mitos para contar la historia de un continente. Y que pone la incapacidad de amar como la raíz de la tragedia. Exacto. Y el final lo resume todo. Macondo no solo es destruido, es desterrado de la memoria de los hombres. Es una ciudad de espejismos, una ficción que se desvanece justo cuando se entiende a sí misma, sin dejar rastro, sin una segunda oportunidad. Para cerrar, hay una idea en uno de los análisis que me dejó pensando. Sugiere que la tragedia de los Buendía no es solo un destino mítico, sino un fracaso ético. Un fracaso ético. ¿Cómo así? La familia vive atrapada entre dos polos, el dogmatismo rígido y represor de Fernanda del Carpio y la permisividad casi amoral de Pilar Ternera. Úrsula intenta hacer el equilibrio, pero fracasa. ¿A qué buen punto? Si la destrucción de Macondo es un juicio sobre esa incapacidad para encontrar un camino intermedio, un espacio para una virtud más humana y menos extrema. La pregunta que nos deja es inevitable. Claro. ¿Qué nos dice eso sobre nuestras sociedades que hoy parecen debatirse constantemente entre esos mismos extremos? Entre la rigidez dogmática y una laxitud sin principios. Es una pregunta que resuena mucho más allá del libro.